primera fuerte, la segunda todavía con paros, con cacerolazos, como dicen por ahí, con ¿cómo se llama? Con protestas, ¿cierto? Y uno dice, no, eso va a pasar y ya. Pero créanme que todavía no ha pasado. Todavía hay muchas situaciones difíciles. Y yo no sé si usted se acuerda de orar por nuestra nación, por Colombia, por Bogotá. Y es lo que dice la Biblia. Por eso esta mañana cuando yo leía esto, yo decía, pues es lo que está pasando hoy en día. Quiero leérselos antes de comenzar la palabra. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán ¿de qué? De la fe verdadera. De la fe verdadera. Escuchen esto porque hoy voy a hablarles de fe. Y aquí dice, muchos se apartarán en los últimos tiempos de la fe verdadera, porque hay fe falsas, ¿sabían eso? También dice, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. ¿Están escuchando? Sí. Ahora dice, dirán que está mal casarse, que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó todo para que los coman con gratitud, las personas fieles que conocen la verdad. Todo lo que está diciendo esta palabra, y luego en el verso 6 dice, Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje ¿de qué? De fe. De fe. De fe. Si tienen su Biblia, mírenlo ahí, de fe. Y dice, y de la buena enseñanza que has seguido. No pierdas tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas, dice acá. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. ¿Entrénate para qué? La sumisión a Dios. Mire, todo eso está sucediendo, ¿no? Hoy la gente se está apartando de la fe porque dicen, yo le pedí algo a Dios y ya no, Dios no me lo dio. Si en un momento dejó de creer, ya dice, entonces ya no vuelvo a la iglesia, entonces ya no voy, entonces ya no pido oración, ya me voy. Y ha pasado, mis hermanos, y está pasando, pero esto es cumplimiento de estos últimos tiempos. Amén. Yo no sé qué arma espiritual usas cuando necesitas algo. Quiero preguntárselo, ¿qué arma espiritual usas cuando necesitas algo? La oración. La oración, ¿qué más? El ayuno. El ayuno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa usas? La alabanza. La alabanza, La fe. la fe, y bueno, todo lo que han dicho es cierto, pero me gusta la fe, porque hoy voy a hablar de fe. Entonces vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo... ¿Cómo fue la cita anterior? Primera de Timoteo, capítulo 4. Sí. Sí. Para que entremos ya en lo que es la palabra, vamos a mirar Marcos capítulo 11, por favor. Y voy a hablar de cómo podemos vencer a través de la fe. ¿De acuerdo? Ese es el título para que les gusta anotar, anoten. ¿Cómo podemos vencer a través de la fe? ¿Saben? Pablo le dijo a Timoteo muchas cosas y le escribió cartas y les dijo cosas. Y entonces le dijo, acuérdate de mi fe también, le dijo. ¿Se acuerdan? Si usted sigue leyendo ese capítulo que les mencioné al principio, usted va a entender muchas cosas. Pero la Biblia está llena de fe también y habla de fe por todas partes. Hay un capítulo completo que habla sobre la fe. Después la certeza, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es el capítulo 11, versículo 1, ¿cierto? De Hebreos. Entonces, si nosotros quisiéramos hablar de fe, tendremos mucho para hablar a través de toda la Biblia. Desde la creación hasta el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, habla de fe. Por eso, muchos utilizan, como me dijeron al principio, muchas armas para usarlas y para vencer algunas cosas. Pero, ¿cómo podemos vencer a través de la fe? Es una pregunta que nos hacemos todos, ¿cierto? Voy a leer algunos versículos de la Biblia aquí en Marcos 11, verso 12. Voy a leer 12, 13 y 14 y luego voy a saltar a otros. Marcos 11, 12, vamos a comenzar ahí. Cuando Jesús maldice la higuera, ¿se acuerdan de ese pasaje? Y dice, a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. El versículo 13, vio
que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. ¿Y quiénes lo oyeron? Dice, y los discípulos lo oyeron. Amén. Bien, ahora voy a saltar al versículo 20 y voy a leer hasta el 26. Bueno, verso 20 dice: a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado. En otras versiones dice que se había secado, que se había muerto desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí. ¿Rabí qué quiere decir? Maestro, ¿cierto? Mira, Rabí, maestro, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a quiénes? A los discípulos: tengan ¿qué? Fe. Tengan fe en Dios, dice aquí en esta versión. Tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben ¿qué? Creer. En otras palabras, deben tener fe de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Hoy hay muchos que tienen dudas en el corazón. Les digo, verso 24: ustedes pueden orar por cualquier cosa. ¿Ustedes pueden orar por qué? Por cualquier cosa. Cualquier cosa. Aquí no dice específicamente por una. Dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa. Y si tienen fe, y si creen que lo han recibido, ¿será qué? Será suyo. Cuando estén orando, y mire, me pareció importante esta última parte de este versículo 26. Porque dice, es una condición que tenemos nosotros. Y dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Oh, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados, sus ofensas. Cosas muy importantes acá. La Biblia dice que Jesús vino y se hizo hombre, se hizo humano. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el Verbo se hizo hombre y nos enseña su humanidad. A través de estos versículos, creo que podemos ver la humanidad de Jesús. ¿Y saben por qué? Porque en el versículo 12 de Marcos 11 dice: a la mañana siguiente, cuando salió a Betania, Jesús tuvo hambre. Ahí podemos ver la humanidad de Jesús. Tuvo hambre. Pero aquí en este solo versículo hay dos cosas importantes que quiero resaltar. Voy a resaltar en algunos de los versos que leemos cosas importantes que las tengan en cuenta ustedes, mis hermanos. Lo primero es que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Sí? Hay mucha gente que no cree eso. Dice, no, eso fue un profeta, eso fue un hombre que vino. No, yo no creo que él se hizo hombre. ¿Cómo es que estando en el cielo viene y se hace hombre? La Biblia lo dice, yo creo lo que dice la Biblia. ¿Amén? Amén. ¿Usted lo cree también? Amén. Amén. Bueno, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si no, no estaríamos acá creyendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Señor Jesús, dice la palabra, que por un tiempo dejó su gloria para salvar a la humanidad. Él estaba en el trono y un día decidió venir a la tierra y hacerse hombre y estar como uno de nosotros. Dice la palabra que Él se sometió a un cuerpo humano. ¿Sí? Si ustedes leen Efesios, ahí dice, y en Él resistió todas las cosas, las tentaciones, los dolores del juicio, porque acuérdense que fue muerto en un madero, ¿cierto? Fue azotado, fue bofeteado, vituperado, tumbado al suelo. Yo creo que hasta patadas le dieron al Señor Jesús, ¿verdad? Sufrió en ese cuerpo humano dolores del juicio. Y todo lo hizo por una causa, y fue por salvarnos a nosotros, por salvar nuestras vidas. Eso fue lo que el Señor vino a hacer en esa muerte tan terrible y tan vergonzosa. Porque literalmente cuando Jesús fue crucificado en la cruz, estaba desnudo. Créanme, estaba desnudo y no tenía nada. Estaba totalmente desfigurado, su cuerpo totalmente.
su cara, su cabeza, sus manos, sus pies, todo era hinchado. Un asesinato. Eso fue una muerte terrible y vergonzosa. Pero hay otra cosa que podemos ver aquí en la humanidad del Señor. Es que el Señor Jesús vivió como una persona cualquier común y corriente, como una persona como nosotros, por decirlo así, ¿de acuerdo? El pasaje de hoy nos está diciendo que Jesús en su humanidad, y dice el texto que tuvo ¿qué? ¿Que tuvo qué? Hambre. La Biblia nos dice también que tuvo sed, que lloró, que durmió como cualquiera de nosotros. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerdan cuando él estaba en la barca durmiendo? Y todos, Señor, Señor, que nos hundimos, ¿no se da cuenta? Y usted ahí durmiendo, levántese y haga algo. Así era Jesús, como uno de nosotros. Tuvo sueño, lloró, tuvo hambre, tristeza, durmió como uno de nosotros, se entristeció, también se gozó, ¿sabían? Se gozaba cuando veía los milagros, cuando veía también el dolor de la gente, ¿sí? El menosprecio, y muchas veces también estuvo solo. O sea que si lo comparamos con cualquiera de nosotros, era igual que nosotros, aquí, humanamente, ¿o no? Sí, claro. ¿Cierto que sí? Era así. El Señor Jesús vivió. Y eso es lo que yo quiero que usted tenga en cuenta hoy. Porque si yo le voy a hablar de cómo usted puede vencer a través de la fe, tenemos un gran ejemplo, que es el Señor Jesús. Hoy usted trata de luchar contra la corriente, de luchar con cosas y hacer lo imposible humanamente, pero nada resulta. Nada se soluciona. ¿No les ha pasado? Hay cosas que usted diga, pues yo quisiera que esto se solucionara ya. Y es que nosotros los colombianos o los seres humanos tenemos un problema, y es que queremos las cosas ya instantáneas, ¿sí o no? Que mi mamá se convierta ya, que mi hermana se convierta ya, que mi papá, que mi familiar, que se sane ya, ¿sí? Que deje el pecado, que deje el vicio, que deje. Y somos de una nueva generación que se llama los instantáneos, lo de ya, donde yo oprimo un botón y ya salió lo que yo necesitaba. El Señor nos entiende a usted y a mí perfectamente, porque Él vivió una humanidad aquí en la tierra. Por eso dice la Escritura, y creo que es en Hebreos, que dice: tal sumo sacerdote nos convenía a usted y a mí. ¿Amén? Entonces, escuchen bien esto. No se trata, escúchenlo bien, no se trata de cuán fuerte soy yo, sino de cuán grande es Dios. Amén. No se trata de cuán fuerte soy yo, sino de cuán grande es el Señor. Amén. Porque Él es grande y poderoso. Nosotros en nuestra humanidad somos débiles y desfallecemos rápido, y luchamos todos los días contra el mal genio, contra la ira, contra el que me hizo daño, contra no sé qué, y todo el tiempo estamos diciendo: Señor, no puedo perdonar a esa persona que me hizo esto. Bueno, y luchamos humanamente. Créanme que Jesús también luchó con muchas cosas humanamente. No crean que Él era solamente divino, no, Él era humano aquí en la tierra, y Él veía cuando la gente era hipócrita, cuando la gente era mentirosa, cuando la gente decía ser alguien y no lo era. Muchas veces tuvo que reprender a los fariseos, a los saduceos, y decirles, bueno, hasta groserías, pero en el buen término, ¿no? Sepulcros blanqueados, les dijo. Insultos, pero eran fuertes, porque Él veía en la humanidad de las personas, como Él las ve ahora en nosotros también, cuán volubles somos nosotros y cómo cambiamos de actitud tan rápido. Un día estamos contentos y adoramos a Dios y adoramos a la humanidad y los abrazamos y les damos besos a todos, y otro día no queremos ni acercarnos porque me hicieron mal, porque me dijeron esto, porque tal cosa, y peleamos y luchamos en nuestra humanidad. Jesús nos entiende, porque Él sabe lo que estamos pasando. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda esta mañana es que usted, a través de la fe, pueda vencer todas esas cosas, y lo vamos a lograr. Amén. Entonces recuerde esa frase: no se trata de cuán fuerte soy yo y cuántas cosas hago por mí mismo, sino cuán grande es el Señor, cuán grande es Dios. Amén. Bien, número 2 es esto: Jesucristo muestra su poder también
en nuestro diario vivir. Y si yo le hago una pregunta a usted, si ha sentido el poder de Jesús en su diario vivir, usted va a decir, sí, pastor, mire qué tal cosa. Y yo creo que me podría contar algo, ¿verdad? Algo me podría contar, decir, he experimentado que Jesús en mi diario caminar está conmigo. ¿Cierto que sí? O no, aquí no hay ninguno que le haya pasado nada con Jesús. ¿Cierto que Jesús está ahí para levantarnos, para ayudarnos? Por eso una cosa importante es que Jesús con sus discípulos van por el camino y encuentran a una higuera estéril, ¿cierto? En su humanidad, tal vez cansados y con hambre. Y yo creo que Jesús tenía un hambre tenaz. Digo, ¿a qué hora vamos a llegar al pueblo? Yo me voy a desmayar por el camino. Y lo primero que vio fue una higuera. Una higuera es un árbol que produce higos. El higo es un fruto delicioso. Similar a la ¿Sí? breva. Parecido a la breva, sí, tal vez, no sé. Sí, es más o menos, ¿no? Sí. Pero él dice, miren lo que hay ahí. Entonces vamos a leer otra vez Marcos 11, 13 y 14 para recordar. ¿De acuerdo? Dice, vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos, encontraba el fruto que él quería, pero no tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos, o la temporada de los frutos. En otra parte dice la temporada de la cosecha. Entonces, verso 14, Jesús le dijo al árbol que nadie jamás vuelva a comer fruto. ¿Y quiénes lo oyeron? Los discípulos. Dice, los discípulos lo oyeron. Ahora, aquí hay algo intencional que quiero que tengan en cuenta. Jesús quería enseñarles algo. Pero recuerden lo que les dije hace un momento. Las palabras que salen de nuestra boca tienen poder. Jesús utiliza sus palabras y le dice que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. ¿Le digo a quién? A la higuera. A una mata, a un árbol, a la higuera. ¿Y si pasaría algo? Claro que pasó algo, ¿verdad? Por el poder de las palabras de Jesús, la fe que venía en sus palabras. Cuando usted habla algo en fe, crea que sucederá y va a suceder. Venza cualquier circunstancia a través de la fe. ¿Estamos entendiendo? Amén. A través de la fe. Aunque nos dice, nos dice el texto que no era tiempo de higos. Cuando las hojas están verdes indican que los primeros frutos ya están por salir o están ahí, o hay algunos, antes de que aparezca la cosecha. El Señor Jesús aprovecha este momento para dar una nueva lección a sus discípulos. Todo el tiempo, cuando Jesús caminó con sus discípulos, les estaba enseñando a través de las cosas, de las circunstancias, de las familias, de una casa. Dice el que esté fundado sobre la roca es como una casa que, sí, todo eso, ¿se acuerdan? La fe, les estaba enseñando cosas. Y aquí Jesús les da una nueva lección a sus discípulos acerca de ¿qué? Del poder de la fe. ¿Del poder de qué? De la fe. Él lo hace intencionalmente. Y el texto bíblico dice, y lo oyeron sus discípulos. Él mismo se ocupó de que lo oyeran. ¿Se dan cuenta? Sí. Se ocupó de eso. Eso fue mi intención. Esa fue la intención. Y una buena intención, ¿verdad? Nosotros podemos tomar esas hojas como una figura de la vida religiosa, que es aparente. ¿Se da cuenta que hay gente que dice, uy, yo soy cristiano? Pero es solo apariencia. Su comportamiento, sus palabras, sus intenciones, sus acciones no dicen nada de lo que dice ser. Por eso, cuidado cuando decimos, es que hay mucha gente que se le llena la boca diciendo, soy un cristiano y creo y asisto a la iglesia. Y voy los domingos, y voy, ¿sí? Pero a veces somos como ese árbol que solo tiene hojas verdes, pero que son aparentes, no tiene nada en realidad. En la realidad no lleva ningún fruto. No hay frutos sinceros en esa vida, no sirve para nada. Cuando hay en una persona no hay ningún fruto, literalmente no sirve para nada. ¿Sabe por qué? Porque no genera vida. Y nosotros los cristianos necesitamos y debemos generar vida para que nos crean. Para que crean en lo que creemos que es la palabra de Dios, la Biblia.
Amén. Amén. Recordemos, por ejemplo, cuando Adán y Eva, dice la Biblia en Génesis, que cosieron hojas de higuera y se cubrieron, se hicieron delantales. Pero luego el Señor les pregunta, bueno, ¿y quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? Y de manera, ellos se quedaron pensando, y bueno, y ahora el Señor lo sabe todo, ¿cierto? Ellos pensaron que con cubrirse con hojas de higuera se iba a tapar la vergüenza que tenían. Pero mire lo que pasa. Esas hojas no sirvieron para cubrirse delante del Señor. Nosotros a veces usamos cosas para delante del Señor que no nos sirven. Y que usted aparentemente le dice, es que este es mi rótulo de cristiano, yo oro, yo hablo, yo leo la Biblia, pero por dentro no tiene ningún fruto. No tiene nada. ¿Saben por qué por qué Dios, ahí en Génesis, la escritura dice que Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió? Porque los que ellos hicieron no les sirvió. Eso no estaban ocultando nada, no estaban tapando nada. Ahí fue donde ocurrió el primer sacrificio en la Biblia, ¿cierto? Y eso nos enseña que fue el sacrificio del Cordero. Por eso Jesús se sacrificó por usted y por mí. Por eso murió en la cruz. Él es el que nos reviste de justicia, la justicia que está en Cristo Jesús. Entonces, no tratemos de ocultar cosas que Dios sabe que lo que le pongamos como velo no nos sirve, porque Él está mirando más adentro, más allá. ¿Sí o no? A veces queremos aparentar una vida religiosa, es que somos pues especiales para eso. Pero hay aquí otra cosa importante, y es que las palabras de Jesús tienen poder. ¿Sí? Tienen poder. Vamos a Marcos 11 y verso 20-21 otra vez. Las palabras de Jesús tienen poder. Dice, a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Quisiera que me leyeran ese versículo en otra Biblia, a ver, esos que tienen ustedes ahí. A ver, el verso 11, el verso 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Se había secado, dice ahí. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que... No, solo el 20, hasta ahí, gracias. Léalo en esa, Sandra, ¿lo tiene? El verso 20, 11-20. A la mañana siguiente Jesús y sus discípulos pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado hasta la raíz. Que se había, miren cómo coincide, ¿no? Que se había secado hasta la raíz. ¿Qué pasa si un árbol se seca desde la raíz? Muere. Muere y cae, ¿sí o no? Y no sirve para nada. Ni para leña. Nada, es que se secó, dice la palabra de Dios. Y ahora sí, el verso 21, Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira, Rabí, mira, maestro, la higuera que nos dijiste se marchitó y murió. Las palabras de Jesús tienen poder. Amén. Por eso, si Jesús te ha dicho, yo te he salvado, tienes que creerlo. Hay muchos que no viven la salvación, que creen que todavía Jesús los está condenando. Cuando usted recibió a Jesús y entregó su vida y le dijo, Señor, abro mi corazón y te entrego mi vida, y ahora quiero ser tu hijo, entra en mí, santifícame, libérame. Es un acto de fe que yo tengo que creer y saber que Jesús me salvó y que voy a caminar con Él todo el tiempo. En fe. ¿Saben? La vida de un creyente es en fe. ¿Usted por qué cree en Dios? Por fe, porque no lo ve. Porque somos tan como Tomás, que sin hasta no ver, no creer. ¿Cierto? Entonces no, nosotros estamos creyendo en Dios aunque no lo vemos. Pero lo hacemos por una herramienta, un ingrediente que es la fe. Por fe soy salvo, por fe yo creo, por fe soy salvo, por fe soy bendecido, ¿o no? Dios es como Amén. una corriente, no se ve pero se siente. Amén. Ahí está. Alguien dijo también que era como un dolor de muela. Usted no ve el dolor de muela, pero siente ese dolor tan terrible. Eso es parecido. Ahora recordemos que la Biblia también nos dice que todas sus promesas en Él son sí y amén.
Todas las promesas en Él son sí y en Él son amén. Pero también dice también la palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces, cuando Jesús expresaba algo y estaba con los discípulos, Él todo el tiempo estaba hablando en fe, para que creyeran, para enseñarles que esa era el arma con la que ellos podían vencer toda adversidad de la vida. Y esa es el arma que yo quiero que usted la entienda hoy, la aprenda hoy y salga diciendo: soy un vencedor y voy a vencer con esta fe que Dios me ha dado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Pero hay algo más. La palabra también dice que en Él no hay cambio ni sombra de variación. Entonces nosotros podemos ver en toda la palabra de Dios que la fidelidad de Dios a su palabra es absoluta y es completa. ¿De acuerdo? Que cuando Jesús diga algo y usted escuche la voz de Dios, le crea. Jesús muchas veces le dijo al paralítico: levántate, coge tu camilla y vete. Y él lo creyó y se levantó y se fue. Porque había fe en esa persona. Y él pudo ver fe en los ciegos, él pudo ver fe en los leprosos, ¿cierto? Que podían ser sanados. Él pudo ver fe en la viuda que tenía un hijo muerto dentro de un ataúd, y él pasó por ahí y le dijo: levántate, ¿cierto? Y ella también lo creyó, y muchos dijeron: ¿y esto qué está pasando? Y ya lo llevamos a enterrar, y mire, se levantó. Jesús ve la fe que hay en nosotros. Entonces, ¿por qué no creemos que puede haber un cambio en nuestra vida, en nuestra nación, en nuestra familia? Mire todo lo que está sucediendo, la Biblia lo dice, lo leímos en Timoteo: en los últimos tiempos muchos abandonarán la fe verdadera. Y está sucediendo. Yo quiero que usted se inyecte esta palabra, como cuando uno se inyecta, se pone una inyección. Entonces, inyecte la inyección de fe en sus huesos, en su cuerpo. Dígale: Señor, yo quiero ser un hombre, una mujer, un niño de fe o una niña de fe. Amén. Amén. Porque con esa fe voy a vencer. ¿Qué otra cosa más tengo? Si ya la tengo, la fe. ¿De acuerdo? Por eso no la pierda. Este pasaje nos dice que viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cuántas preguntas nos hacemos a diario nosotros, no? ¿Cómo es que esto sucedió? ¿Por qué? ¿Cómo es que se sanó? ¿Cómo es que se liberó? ¿Cómo es que cambió? ¿Usted no se sorprende cuando alguien cambia su actitud o su manera de ser? Hasta el rostro le cambia. Si era amargado, triste, furioso, bravo, usted lo ve diferente y dice: algo le pasó. Mírelo cómo está de sonriente, mírelo cómo camina, mírelo cómo hace, mírelo. Es porque algo sucede. Y todo eso lo refleja nuestro rostro, nuestra vida, nuestro caminar diario. Amén. Entonces, este pasaje todos quedaron maravillados. ¿Y esto qué pasó? Y ellos, dice la Biblia, estaban sorprendidos ante el poder de la palabra de Jesús. ¿Se acuerdan cuando él se levanta también y reprende el viento y le dice: cállate al mar, y el mar se aquieta? Y todos: uy, ¿quién es él? O sea, miren que andaban con Jesús y no sabían quién era. Andaban con el Hijo de Dios, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y todavía se preguntaban y dudaban. ¿Saben por qué? Porque en el ser humano, en la humanidad, siempre albergamos dudas, ¿o no? Sí. Usted duda todo el tiempo si va a pasar o no va a pasar. Mi marido sí, ¿será que sí o será que no? Mi hermano, mi mamá, mi familia, ¿qué va a pasar? Hay duda en el corazón. Pero acuérdense de Santiago capítulo 2 o 1. Que el que tenga duda en el corazón, quítela. Más bien pídale la sabiduría a Dios, que se la va a dar abundantemente. Es que la duda es como un obstáculo que no nos deja avanzar. Y podemos ver también el poderoso alcance de su palabra. El Señor dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Se lo dijo a la higuera y se secó. ¿Qué significa esto? Que quedó estéril, totalmente, y sin fruto. Pero nos dice el texto también que la higuera se había secado desde las raíces.
O sea, no fue solamente por encimita, bueno, se secó y se marchitó y se cayó, pero cuando hay una raíz todavía buena, vuelve y brota otra vez, Funciona. hojas y todo. Pero no, aquí la palabra fue desde la raíz se secó. Nunca nada más usted va a dar un fruto a nadie. Y ahí fue. Amén. Entonces, la palabra de Jesús, cuando Él dice cosas, se realizan, es en fe. Y no solo afectó el fruto, o sea, los que no tenían, porque no encontró nada, pero no solamente afectó las hojas, sino que también dice que fue hasta la raíz. La higuera completa, desde las raíces, se secó, se murió y no sirvió para nada. Amén. El poder, mis hermanos, de la palabra. Recordemos que los cielos y la tierra fueron hechos con la palabra de su poder, y por eso y por ella dice todo subsiste. Gracias a Dios por darnos una poderosa palabra. Todo subsiste por la palabra que salió. Cuando Él vio que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, Él comenzó a hablar. Y usted ve toda la creación que hizo Dios. Dice que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y cuando Él dijo, sea la luz fue. Cuando Él dijo que se ordenara todo, todo se ordenó. Y hizo cada cosa en su día. Y fue el primer día tal cosa y el segundo tal cosa. Por la palabra. Hágase el día y la noche. Los creyentes, usted y yo somos hijos de Dios. Y yo supongo que Jesús está en medio de nosotros, pero también está dentro de nosotros. Y debemos tomar el ejemplo de Jesús, ser como Él, que cuando Él diga algo, suceda. Él les está enseñando aquí una lección, que es la que nos está enseñando a nosotros en esta mañana. Una lección de fe. Una lección de fe. Porque van a suceder cosas de aquí en adelante. Y lo tercero que va a suceder aquí es que los milagros suceden en una atmósfera de fe. ¿Se nos da cuenta que eso pasa? Algo sucede cuando hay fe. Cuando no hay fe no sucede nada. Por eso lo que siempre les he dicho es que Jesús, cuando veía a alguien con fe, Él sabía que Él se iba a levantar, o que se iba a sanar, o que iba a pasar un milagro en esa casa o en ese lugar donde estaba, ¿sí o no? Él miraba a las personas. Y yo digo, Señor, ¿cómo me mirará Dios a mí? ¿Será que si me mira que yo tengo fe para creerle? Él lo hacía. Y aquí hay algo importante también, es que la fe permite que todo hijo de Dios vea sus maravillas. La fe, voy a repetirlo, permite que todo hijo de Dios vea sus maravillas. La pregunta en esta mañana es, ¿quieren ver las maravillas de Dios? Amén. La pregunta también es, ¿tienen fe? Amén. ¿Creen? ¿Confían en Él? Amén. Hermanos, miren lo que dice la Biblia. Vamos al versículo 22 y 23. El versículo 22 y 23 dice, Jesús entonces les dijo a los discípulos, ¿qué les dijo? Tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. ¿Cómo dice? Confíen en Dios. Confíen en Dios. La palabra confiar significa con fe. Fácil, ¿no? Confíen con fe. Tengan fe en Dios, confíen en Él. Y luego dice el verso 23, les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar. Y sucederá. ¿Será tanto lo que está diciendo Jesús acá? Dice, y sucederá. Pero deben creer. ¿Cómo dice allá en otra Biblia? Deben creer. Creer de verdad, porque es que eso no Deben creer de verdad que ocurrirá y sucederá. y no tener ninguna duda, porque en el corazón del hombre hay muchas dudas, y no tener ninguna duda y sucederá. ¿Cuántos milagros han dejado de suceder? ¿Cuántas maravillas han dejado de suceder? Porque tenemos duda en el corazón. Porque dudamos de que si va a pasar o no va a pasar, de que sí o no esta persona va a cambiar o no va a cambiar.
de que si esta persona de verdad se convirtió en realidad o no se convirtió, o de que, bueno, tantas cosas. Dudábamos así, a ver, si es que el Señor, ¿verdad? No me va a dar un trabajo, sí me lo va a dar, o me va a dar para comer o no, o para pagar el arriendo o no. ¿Saben? Los hijos de Dios nos movemos en fe y debemos vencer mediante la fe. ¿Amén? ¿Mediante la qué? Fe. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Tengan fe en Dios, confíen en Él. Pero también les dijo, pero deben creer sin dudar. Creer no dudar. Hoy vamos a reprender la duda de nuestro corazón, ¿de acuerdo? Amén. Le vamos a decir, duda, salga de mi vida. Quiero tener fe y creerte que esto va a suceder. Por eso el pasaje de hoy nos deja ver varias cosas también importantes. Y todas tienen que ver con la fe. Y una de ellas es que nosotros debemos ser específicos al declarar una palabra. Jesús dijo, a este monte, ¿sí? Dijo, a este monte. Podemos comparar el monte con las dificultades. Si yo le digo a este monte de ruina, tienes que irte de mi casa, tiene que irse. Échalo en el mar, échalo en el mar. Él lo dijo claramente, dijo, si le dijeras a este monte, y no se dirige a un monte incierto, sino a lo que estaba pasando en el momento, ¿no se dan cuenta? ¿Sí? Sin dirección, Él está haciendo una declaración de la palabra de manera clara, de manera específica. Si le dijeras a este monte, levántate y échate en el mar, y si tú lo crees y no dudas, va a suceder lo que tú digas y lo que tú crees. Amén. Claramente Jesús está diciendo una palabra específica, y yo creería que así es que debemos hacer nosotros cuando oramos. Declarar una palabra específica. Señor, yo quiero que se me arregle esta situación económica. Señor, yo quiero que tengamos de aquí a 2 días lo del arriendo, ¿cierto? Que tengamos ese trabajo y podamos suplir las necesidades de los hijos, de la familia. Cuando usted lo cree así, de esa forma, está convencido que lo que está diciendo es también lo que Jesús diría, está poniendo en práctica la fe, está venciendo al enemigo con la fe. Por eso Él se lo dijo, pero tengan fe en Dios, o si no, no va a pasar nada. La fe también se expresa a través de nuestras palabras. Por eso usted y yo debemos tener cuidado con lo que digamos. Cuidado de las palabras que hablamos. Porque en Proverbios dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua o de la boca. Entonces, si usted un día está diciendo estoy pobre, estoy arruinado, estoy con una enfermedad, va a tener esa enfermedad. O no va a tener nada, o va a estar pobre y arruinado. Pero si usted dice tengo fe que Dios está conmigo, soy libre, gracias Señor por mi comida, mi vestido, mi trabajo, gracias Padre, y te creo Señor, eso sucede. Eso va a pasar en nuestras vidas. El problema aquí es esa, la duda y no creer, la falta de fe. Cuando los discípulos estaban con Jesús y no pudieron echar un demonio, ¿qué fue lo primero que les dijo? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe, mujeres de poca fe, niños de poca fe. Aunque un niño tiene fe y cree, pero también hay niños que no creen y que son rebeldes y desobedientes, ¿cierto? Entonces, podemos decir que la fe y la oración promueven grandes milagros de parte de Dios. La fe y la oración promueven grandes respuestas de Dios. O sea, usted puede tener fe, ¿cierto? Pero si no ora. O usted puede orar, pero si no tiene fe o no actúa, no va a pasar nada. Entonces hay cosas que van unidas. Y en este caso, la fe y la oración tienen que estar unidas para ver las respuestas de Dios. Entonces cuando ore, Señor, yo tengo fe de que va a pasar eso. Mi hermano, mi hermana va a estar bien, va a sanarse, Señor. Mi familia se va a convertir. Yo creía la palabra cuando en Hechos 16, ¿sí?
31 dice: cree en el Señor Jesucristo Será salvo en tu casa. y serás salvo tú Ay, toda tu casa. y toda tu casa. Yo empecé a creer eso cuando yo me convertí y empecé a orar al Señor y empezó a convertirse mi familia. Yo se los he contado muchas veces. Mis papás se convirtieron, luego mis hermanas, y luego así, hasta que muchos ya son creyentes, toda la familia, porque le creí. Y si yo veo que eso lo dice la palabra y es una promesa, toda la Biblia está llena de promesas. El problema es de cada uno de nosotros, si usted le cree o no le cree. Pero si usted le cree, va a ver las respuestas de Dios. Amén, va a ver las respuestas de Dios. Miremos el verso 24. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa. ¿Podemos orar por qué? Cualquier cosa. Y si creen, si confían en Dios, si confían en Él, y si tienen fe que la han recibido, será suya. Amén. 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 Será suya. Y es fundamental que estemos en la voluntad del Señor, o si no, no va a suceder nada. Pero hay una condición, ¿sí? Hay siempre una condición. Créanlo, confiésenlo, pero si están en la voluntad de Dios. Y practicar la fe en la oración, es decir, orar creyendo. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis, dice la palabra. Todo lo que pidieres en oración creyendo, ¿lo qué? Recibiréis. Lo van a recibir. Nuestro problema siempre será la duda, porque es que hay muchos que están orando y no están creyendo. Están orando: Señor, yo quiero que me regales tal cosa. No, yo creo que es imposible, porque eso vale mucho. Sí, demora. Y ahí mismos perdieron ya todo. ¿O no? ¿No ha pasado? Sí. Eso puede suceder. Y muchos oran. Es creyéndole a Dios. Les digo a ustedes que pueden orar por cualquier cosa, pero crean, pero confíen en mí, que se los voy a dar y se los voy a dar, y todo será hecho. Mire, hay una gran diversidad de montes hoy, ¿cierto? De tierra, de arena, de hielo, de piedras, ¿cierto? O de cualquier otro material. Algunos pueden desvanecerse rápidamente, otros pueden durar miles de años. Por eso, de igual manera, nosotros enfrentamos diferentes obstáculos, ¿o no? Si dice: no, este monte no lo puedo pasar. No, sí, usted en sus fuerzas no lo va a hacer nunca, pero si usted va a estar con el Señor y confía en Dios, va a pasar. Va a decir: voy a derribar esa muralla, ese monte, esa pared que está en medio de mí, voy a atravesarla en fe, voy a creerle a Dios que Él me dijo en su palabra que eso iba a suceder, y va a suceder. Y usted se lanza. Usted se lanza y atraviesa los muros. Hay diversidad de muros, ¿cierto? Y todos esos montes en sentido figurado son grandes y gigantes. Y algunos son resistentes y otros de mayor tamaño. Y tal vez son crisis emocionales y oposición y demonios, ¿sí? Oposición de personas también perversas que están contra usted, contra su familia, contra la fe de Dios, contra la fe en Dios. Amén. Pero también oposición de personas que tienen ira, mal genio, personas que tienen falta de perdón, miedos y una cantidad, etcétera, etcétera, de cosas. Amén. Pero cuando oramos, dice la palabra que cuando usted y yo oremos confiando en el Señor y dispuestos en nuestro corazón para orar en fe, para creerle a Dios, dice que esto nos permitirá ver grandes victorias, grandes respuestas. Y es que Dios tiene la respuesta para nuestras peticiones. El problema es que Él mira y dice: este no tiene fe, le toca esperar. Cuando ya tenga fe, yo vea que tiene fe, se la doy. Entonces, ¿por qué nos hemos perdido de grandes cosas? ¿Por falta de qué? De fe. De fe, de no creerle a Dios, de no confiar, sino confiar en otras cosas. Y aquí hay algo que me llama la atención, y es esto: que el resentimiento o la falta de perdón es un obstáculo para la fe. El resentimiento o la falta de perdón es ¿qué?
Un obstáculo para la fe. Miremos el versículo 25 y 26. Dice: cuando estén orando, ¿cuando estén qué? Orando. Lo primero que deben hacer es ¿qué? Perdonar. Perdonar a quién. A quien Haya no O sea, sea, ofendido. hace falta. Al que le haya ofendido. Léanlo literalmente en la Biblia, ¿no? Parece que no la tienen ahí en su mano. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, dice acá. Yo no sé cómo dice en otra Biblia, si quieren leérmela, pero Pero cuando oren, perdonen a los que les hayan hecho algo, para que el Padre que está en el cielo los perdone a ustedes sus pecados. oh, gracias, también ahí dice algo más. Pero si no perdonan, nuestro Padre que está en los cielos no les perdonará sus Oh, pecados. Dios. ¿Cómo dice ahí? Cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios, su Aleluya. Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. ¿Se dan cuenta que la falta de perdón es un obstáculo para la fe? El resentimiento, la ira contra otra persona, es que me hizo y yo no puedo perdonarla. Yo he encontrado cristianos resentidos con otras personas. He encontrado cristianos que se resisten a perdonar. Entonces, por eso es que muchos de los cristianos así que no perdonan, nunca van a ser perdonados. Y nunca van a tener una respuesta de Dios a su necesidad porque les falta perdonar. Hay un resentimiento que dice la Biblia que mire, dice: primero perdonen a todo el que tenga o a los que le hayan hecho algo malo, aquel contra quien guarden rencor. Hay gente que dice: no, yo no tengo rencor contra nadie, pero la realidad es otra. Pero lo odio. Pero eso que me ha hecho mal, yo no puedo perdonar lo que me hizo. Es que me humilló, es que me trató mal, es que me dijo. Mire, mis hermanos, nosotros no estamos para eso ahora. Usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos decirle: Señor, si yo no perdono a mi hermano que me ofendió, estoy fuera del reino de los cielos, porque Dios dice que no nos perdonará a nosotros nuestros pecados. Así de sencillo. Yo no puedo hacer nada más que decirle: Señor, ayúdame. Y vemos que en los evangelios hay varios enfermos que antes de ser sanados fueron perdonados sus pecados. ¿Se acuerdan ustedes de eso? El Señor Jesús les perdonó sus pecados antes de sanarlos. Entonces, si ve la necesidad que hay, usted y yo no podemos vivir toda la vida con resentimiento, con falta de perdón, con que me la hice y me la paga. No. Está comprobado, y escuchen bien esto, por las escrituras y aún médicamente, que el resentimiento y la amargura generan y promueven diversas enfermedades en el cuerpo humano. Cierto, dice. Por ejemplo, y se lo voy a dar un ejemplo de la Biblia, cuando Noemí, ¿se acuerdan de Noemí? Volvió a Belén, ¿cierto? La Biblia nos dice que la vieron y dijeron: uy, esta mujer está muy amargada de espíritu. Y estaba amargada de espíritu. Y saben, difícilmente la reconocieron. ¿Y saben por qué? Porque en su rostro se reflejaba la amargura, la falta de perdón, la falta de haber dejado cosas. Y claro, ¿usted no le pasa cuando usted ve a una persona con una cara terrible y dice: este pobre está amargado? ¿Sí o no? Sí, claro. Se le nota en la cara. Se transfigura. Exactamente. Entonces eso le pasó a Noemí. Venía con una amargura de espíritu que ni siquiera la reconocieron, y era porque su rostro y su figura habían desmejorado mucho. ¿Se acuerdan que ella vivió en Belén y luego se fue a la otra tierra? Entonces ella la conocía como una mujer alegre, una mujer de fe, una mujer, pero cuando llegó toda amargada. ¿Y sabe por qué? Ay, se murió mi esposo, se murieron mis hijos, se murió todo el mundo, y ahora yo vengo acá y qué. Entonces, por eso el resentimiento y la falta de perdón afectan el cuerpo, afectan el rostro de las personas. Cuando una persona está bien amargada, tiene un problema muy grave. Falta de perdón, eso sí que es importante tenerlo en cuenta. Difícilmente lo van a reconocer. Ay, no, usted no era cristiano, usted no era tal persona, usted no era. Pero ¿por qué está así ahora? Vemos también el ejemplo de Ana, ¿se acuerdan? La madre del profeta Samuel. Dice que estaba con una amargura en el alma
y ella lloraba y no comía. Todo esto afecta sin lugar a dudas la salud. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Dígalo duro. Perdonar. Perdonar. Y perdonarnos. Claro, y perdonarnos también a nosotros. ¿Saben por qué? Porque la falta de perdón impide la oración eficaz. La falta de perdón impide y estorba la comunicación con Dios. La falta de perdón impide que una oración llegue al trono de Dios y traiga la respuesta rápida. Eso es importante en el último versículo de la Biblia que leímos, ¿cierto? De 11 a 26. Dice, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. En Mateo capítulo 6 también, cuando habla de la oración, habla de lo mismo. Señor, perdona mis ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero después dice, pero si usted no perdona a su prójimo, su Padre no lo perdonará a usted por no perdonar a su prójimo. Entonces ahí hay una cosa importante, y es que sí, no es una opción, es o perdono o perdono. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Entonces ya estamos terminando, diciéndole gracias, Señor, porque vamos a tener que perdonar para que nuestras oraciones y nuestras respuestas vengan pronto. Amén. Y sean escuchadas, ¿de acuerdo? Amén. Sean escuchadas y tengan el efecto. En esta mañana yo quiero que usted se levante, póngase de pie. Y meditamos un poco acerca de lo que hemos escuchado en esta mañana de su palabra. Hemos visto todo acerca de la fe, ¿cierto? ¿Cómo es de importante la fe en nuestras vidas? ¿Y cómo podemos vencer a través de ella? Por eso, el poder de nuestro Señor Jesucristo es total, completo. Si creemos, si confiamos en Él, si vemos que Él lo dijo y pasó algo poderoso, y esa fe está en nosotros, y lo decimos, y pasa algo poderoso, es porque estamos creyendo en Él, y confiando solamente en Él, y veremos sus maravillas. Cierra tus ojos por un momento y piensa, ¿cuál es mi monte? ¿Cuál es mi lucha? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es mi impedimento? ¿Cuál es ese monte que tienes al frente? ¿Qué es lo que te impide avanzar? Comienza a pensar en eso, y en fe vas a decirle a eso, se va. Fuera, sí. Se va de mi camino, se va de mi mente, de mi vista, de mi andar contigo, Señor. Vamos a hacer ese ejercicio, ¿les parece? Amén, sí, así es. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por tu palabra. Y hoy creemos que la fe es nuestra arma poderosa para vencer toda dificultad, todo monte, todo muralla, todo lo que se levanta a nosotros, y lo vamos a destruir y a derribar. Ese monte, en el nombre de Jesús, esa incredulidad, esa lucha que tengo todos los días, te la presento, Señor. Eso es lo que me impide avanzar. Pero hoy, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra y por la fe que tengo, voy a vencer y voy a derribar esa muralla, voy a derribar, voy a quitar esa lucha, y hoy le voy a decir, se va de mi vida. Y díselo ahí donde está, se va de mi corazón, se va de mi mente, esa lucha diaria que tengo, esa lucha diaria que tengo todos los días. En el nombre de Jesús, hoy por la fe lo declaro, Señor, con la palabra de Dios, que soy libre, que se va de mi vida toda falta de fe, toda incredulidad. Y hoy creo, Señor, y hoy confío en ti con toda mi mente y con todas mis fuerzas, de que algo va a suceder en mi casa, en mi familia, en la iglesia, en mis hermanos. Hoy yo creo que tengo la fe para confiar en ti, Señor, y para no desmayar.
porque Cristo es nuestra fuerza. Acerquémonos a Él porque nunca nos fallará, dice su palabra, y nunca nos desamparará. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, muchas gracias. Gracias, Dios de los cielos. Es tu palabra que ha sido expuesta en este día. Es tu palabra que nos dice que con la fe y la oración moveremos montañas, que veremos las grandes respuestas, pero que también la falta de resentimiento y de perdón serán un obstáculo para mi fe. Por eso los derribo de mi vida y en el nombre de Jesús encuentro fe en ti, Señor, y el poder de tu palabra me dice que lograré vencer. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Levanta tus manos y dile: Señor, en esta mañana, el poder de la fe que tú me has dado hoy para creer, para confiar en ti, la voy a utilizar desde ahora en adelante y voy a vencer todo obstáculo. Y en el nombre de Jesús, toda lucha que tengo la saco de mi vida, la echo fuera de mí, y en el nombre de Jesús soy victorioso por el poder de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Aleluya. Dale un aplauso a Jesús fuerte. Dile: gracias, Señor. Soy libre en el nombre de Jesús. Amén.